Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen tan bien. Con el invitado de hoy vamos a recorrer las profundidades de la novela. Vamos a hablar del amor, de lo infinito, de la existencia y de muchísimo más. Es filósofo, académico, escritor, poeta chileno, Arturo Fontaine. Pero antes, déjame presentarte a mi auspiciador, Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieras vender, como asesorías, talleres, cursos, entra en flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Se me acaba de ocurrir de último minuto recomendarte algo. Ayer andaba caminando por Providencia y entré en una librería que se llama Bookland. Esta librería es distinta al resto, tiene un aire cultural, se desarrollan clubes de lectura, actividades culturales y mucho más, y están comprometidísimos con el fomento de la lectura, de las artes en general, tienen exhibiciones y mucho más. Así que te recomiendo que si andas por la comuna de Providencia, visites Bookland. Como en todos los capítulos, me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estamos en el ciclo de Andrés Vilikov. Andrés trabaja en madera, trabaja en piedra, la escultura. Su trabajo tiene muchísimo más que ver con solo el oficio. Él rescata restos de vida que encuentra en bosques y en la naturaleza y los resignifica a través de su trabajo. Y Arturo, de eso se va a tratar mi primera pregunta. Arturo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me tomé la patudez de escribirle al chico con el que trabajas y decirle, bueno, si me llega su libro, que acepto encantadísima, con muchísimo placer, que me dé la oportunidad de tenerlo enfrente para hacerle algunas preguntas que hace mucho tiempo tengo. Yo feliz de estar aquí, me encanta haber venido a tu podcast. El, Natalia, tengo mucha admiración por todo lo que tú haces, por presentar la cultura y por vivirla. Eso me honra muchísimo. Ya te contaba detrás de cámaras, antes de iniciar, que yo cuando tenía, fue entre los 15 y los 22 años, eh, me sentaba en los horarios y en el día en que decidía Canal 13 exhibir La belleza de pensar de Christian Banqui. Barken. Y resultó ser que en los últimos años me tocaba despertarme los domingos a las 7 de la Sí, mañana. porque lo movieron de... Lo movieron, o sea, cada vez lo fueron relegando más. Al Mm. principio tenía su espacio en día de semana, luego lo tiraron para el fin de semana y terminó ya cuando en sus últimos años de vida, en su última exhalación, los domingos a las 7 de la mañana. Era una cosa terrible, sí. Y tuve la oportunidad, esto fue una locura, que ahora que estábamos conversando, de que me llamara y me invitara a su podcast. Ah, mira. Entonces, y yo fui y le dije, todo lo que estoy haciendo hoy tiene que ver con la forma y la manera en que tú me inspiraste. No, dije, si la belleza de Mira, pensar la sacaron de la televisión, ¿quién soy? Yo no sé, pero algo voy a hacer para ponerla en otro contexto. Bueno, en todos los capítulos parto haciendo una reflexión respecto de la obra de un artista visual chileno. Entiendo que conoces a Andrés Vilikov. sí, conozco, he estado en una exposición que hizo, no recuerdo, pero hace varios años atrás, sí, pero eran parecido a lo que tú A tienes lo que ahí, tiene ahí. sí. Él, lo que a mí más me llama la atención de él, aparte por supuesto del trabajo final, es su trabajo de exploración. Él sale, vive en las afueras de Santiago y todas las mañanas sale a caminar por el bosque y va rescatando restos de vida, o al menos así me gusta entenderlo a mí. Y luego, en esos vestigios, encuentra cosas, las toma, las lleva a su taller y en el momento en el que las va limpiando, las va trabajando, las resignifica. Y a propósito de eso, la primera pregunta que te quiero hacer es respecto de ese mismo ejercicio como seres humanos. ¿Qué tanto nos cuesta o cómo tú ves hoy, con la tecnología que tenemos y con las herramientas que tenemos disponibles, hacernos preguntas? Mira, yo creo que una pregunta directa que plantea la obra de Blinkov es justamente qué es una obra de arte, porque él se está apoyando mucho en el trabajo del tiempo sobre un tronco, por ejemplo. Y él limpia, mejora eso, por así decir, pero tú podrías casi decir de que el artista ha sido la naturaleza. Entonces, la pregunta que él deja planteada es esa, me parece a mí. ¿Qué es la obra de arte? ¿Hasta qué punto necesita ser una obra humana o es que simplemente los humanos, como para usar tu término que es muy adecuado, pueden resignificar algo que ya está ahí? Yo he estado muchas veces en roqueríos
Y me pregunto, ¿qué diferencia hay entre esto y las esculturas de Moore? Ahora, lo que sí yo creo que el ser humano se hace esta pregunta que tú dices sobre su existencia trabajando el exterior. O sea, yo creo que nosotros estamos volcados hacia el exterior. O sea, tenemos un interior, pero necesitamos volcarlo hacia afuera y de alguna manera alterar la naturaleza, alterar lo que está y dejar de alguna manera una huella. Tú lo ves eso en las cuevas, en los dibujos en las cuevas de Altamira, Altamira. por ejemplo, te fijas, o sea, tipos de la época cavernaria, y que hacían algo que no hacen los animales, que es innecesario, que era dibujar sus cacerías, ¿no? Eso es lo humano, y de alguna manera yo creo que necesitamos vernos afuera de nosotros, dejar una huella en el mundo exterior. Y explicarnos, o sea, el producto de que hayamos creado nuestro propio lenguaje o que hayamos hecho todas estas cosas de las que nos hemos ido surtiendo en el tiempo, es de alguna u otra manera para comunicar o manifestar nuestra existencia. Pero ¿hemos dejado de hacernos preguntas a propósito de nuestra existencia ahora? ¿Éramos mejores antes que ahora o no? Yo no, me cuesta mucho responder eso, porque tengo mis dudas, porque uno tiende a idealizar los tiempos pasados. Mm. Uno tiende a pensar que las cosas eran mucho mejores que ahora, y en ciertos aspectos lo eran, no cabe la menor duda. Todo avance de alguna manera deja caduco un montón de actividades. Por ejemplo, si tú piensas los zapatos eran hechos a tu medida por un artesano, ¿no es cierto?, que era un zapatero. Hoy día, bueno, son en serie, digamos, ¿no? Pero por otra parte, los que podían pagar un zapatero que hiciera el zapato a medida era una pequeña minoría de la sociedad. Entonces, algo se perdió y algo se ganó, pero ese oficio de ser zapatero perdió relevancia. Lo mismo que el oficio de sastre. Durante mucho tiempo la gente se hacía un sastre a medida. Hoy día tú vas y el prêt-à-porter, tú te ajustas la basta y qué sé yo, y te fuiste, digamos, ¿no? Entonces hay una pérdida, claro, hay una pérdida de oficios además, eh, pero también hay una ganancia. Piensa tú los coches, por ejemplo, en esta novela mía, y entonces Teresa, hay una escena en un coche, hay varias escenas en un coche. Y claro, los coches con caballo eran el modo de movilizarse, pero como aparece en la novela, claro, tenían olor a cuero, olor a caballo, tenían una serie de cosas que nos atraen, incluso hoy. Pero por otra parte, Santiago, como aparece en la novela, estaba lleno de caca por todos lados, de moscas, de bichos, porque todos estos caballos, bueno, ensuciaban toda la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, el pasado es difícil comparar, porque siempre hay algo que se pierde y algo que se gana. Eso es lo que siento. Cuando, cuando yo decidí abrir este espacio realmente más por mi curiosidad que por otra cosa, mi impresión era precisamente a quién le va a interesar esto si cuando yo me siento en la mesa y por eso yo tengo esta concepción que quizás se le atribuye a la nostalgia porque tampoco lo viví, entonces uno lo lee y le parece mágico sin haber sido testigo físico. Pero sí me da la impresión cuando yo conversaba con mis amigos que a nadie le interesaba preguntarse, bueno, ¿y a qué vinimos? ¿O qué es esto, digamos? ¿Por qué hay tiempo? ¿Por qué nos creamos el tiempo? Y en esa línea, bueno, yo pensaba que no le importaba a nadie, ahora me doy cuenta de que quizás sí le importa a A harta mucha gente, gente. pero en una de tus ponencias, fue hace tiempo en la SEP, hablaste del concepto de pasión, que me gusta mucho porque la pasión tiene una connotación media de instinto animal, pero también está vinculada a la razón y a nuestras facultades como seres humanos. Y ahí yo descubrí, porque tú lo dijiste, que el término etimológicamente viene de la palabra padecer y no necesariamente de los sentimientos ni de las emociones como nosotros hoy pensamos o utilizamos más. Eh, ¿Qué influencia crees tú que tiene la pasión en la vida de una persona? Yo creo que es mucha. Y precisamente esta novela mía, y entonces Teresa, trata de la pasión, y trata de una pasión omnívora. ¿M? Sí. Y la pregunta que tú te puedes hacer es, ¿tiene sentido eso hoy? ¿Creemos en eso? ¿Tenemos nostalgia por esa forma de vivir el amor en la que ya no creemos? ¿Qué hace que un amor se vuelva autodestructivo? ¿Hasta qué punto la cotidianidad va horadando, va rasmillando ese amor total?
Bueno, esos son todos los temas que están en la novela. Teresa pasa por una cantidad de avatares, de vaivenes, y ella, pese a ser una mujer muy rebelde y que está muy enamorada, tiene algo conservador también en ella, que la hace hacerse estas preguntas. ¿Qué va a pasar si yo salgo de aquí, me entrego a Bicho Balmaceda, que es su amante, y empiezo a vivir día a día con él, ¿no? Entonces, esa es una visión que, oye, no fue inventada, como a veces se dice, por el romanticismo. Esto es una cosa que está en Safo, 7 siglos antes de Cristo. Está en el Cantar de los Cantares, 4 siglos antes de Cristo, ¿no? Arduo es el amor, dice el Cantar de los Cantares, como arduo es el amor como la muerte. Insoportables como el infierno son los celos. Eso está en el Cantar de los Cantares. Entonces, no es que esto lo haya inventado el siglo XIX romántico o fin del XVIII o Werther de Goethe. No, esto es una cosa ancestral que tiene una fuerza enorme. ¿Puede una feminista radical de hoy enamorarse así, de esta forma tan apasionada? Yo pienso que sí. Ahí están las cartas de Simone de Beauvoir con Nelson Algren, que son lo más elocuentes que hay, ¿no? Entonces, esto es una fuerza viva. Ahora, en la novela, claro, hay contraste. Ahí aparece Joaquín, que es un personaje que no cree mucho en el amor, cree que es una proyección subjetiva y sin base en la realidad, que se basa en la exagerada importancia de una persona respecto a las demás, y que es un error de alguna manera. Y Bicho tiene una visión un poco más pragmática, digamos, y quiere vivir con Teresa, tener hijos, envejecer con ella, que es una visión como más terrenal, digamos. En Teresa hay un cierto tendencia a tratar de proteger como fuera del tiempo su amor, dejarlo como un... Bueno, todas estas cosas, y bueno, además dentro de esto hay tal la relación de ella con el marido, ¿no es cierto?, que es Gustavo, que se va deteriorando. Entonces, la novela recorre distintas facetas, distintas fases del amor y distintas miradas sobre el amor. El, en, esta pasión tiene, por supuesto, su cabida en el amor, pero, y ahora lo acabas de decir muy bien, que es como esa pregunta que te hacías, ¿puede una feminista radical vivir ese tipo de amor? Y tú en esa ponencia decías, bueno, Aristóteles dice, la pasión debe existir, pero debemos encauzarla. Es decir, no debemos restringirla, pero debemos encauzarla. Y Kant creo que es el que dice, no, a la pasión hay que inhibirla y condicionarla y guiarnos por la razón. En tu novela los personajes están ahí y de alguna u otra manera arrojan estas mismas luces. Pero en la pasión en todo, porque después en otra parte dijiste, la pasión también se manifiesta con violencia, ¿verdad? O incluso eh, interceptándose con el pecado, si lo vemos desde una manera católica. ¿Cómo cómo crees tú que debiésemos manejar o relacionarnos con la pasión, no solo en el amor, sino que en lo profesional, en lo vocacional, en lo instintivo? Bueno, yo creo que la pasión es una fuerza positiva. Ahora, como todas las fuerzas positivas, puede llegar a ser autodestructiva. Por ejemplo, la admiración, yo creo que es algo positivo, pero de repente puede transformarse en envidia, y la envidia es tristeza, como dice el filósofo, ante el bien ajeno, que es una definición perfecta de lo que es la envidia. Y una vez que la admiración se vuelve envidia, amarga al envidioso, ¿no? Y se transforma en algo autodestructivo. Pero yo encuentro que la pasión tiene algo muy positivo y no hay ejemplo más claro que lo que has hecho tú. Porque lo que tú, me parece a mí que lo que está detrás del secreto de tu llegada, que es tan impresionante, dado los temas que estás tocando, que son temas de arte, de música, de poesía, de literatura, y todo eso en serio, no a nivel de autoayuda, digamos, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que el secreto tiene que ver con la pasión que tú sientes por una obra de arte concreta, por un poema de García Lorca, por un qué sé yo. Y tú transmites esa pasión y Pues, analizas, comentas, por supuesto, pero desde esa pasión. Y yo creo que lo que los estudiantes tuyos valoran es esa pasión encarnada, ¿te fijas? Y yo creo que ese es el gran problema en la educación, que el profesor analiza fríamente un cuento como si fuera una ecuación, ¿me entiendes? Una cosa fría, pero no vibra él.
Yo tuve la suerte de ser alumno de un profesor que murió que se llamaba Ricardo Contreras Torres, a quien debo gran parte de mi vocación literaria, por la pasión. Nos leía Neruda con una pasión que tú sentías que eso para él valía. Y eso es lo mismo que siento yo contigo, que para ti eso vale y eso lo transmite sin pensarlo. El- yo siempre, uno siempre piensa como que la gente, lo que veo hoy en el día a día es la gente va a trabajar y trabaja porque tiene, porque debe, porque lo necesita, eh, y la cabida ahí, porque estructuralmente, por supuesto, en la educación también uno dice, bueno, hubo una generación completa en que tú entras a lo que te conviene más porque tiene mejores retribuciones. Retribución económica. Y hoy quizás eso se ha abierto un poco más o la gente ve más oportunidades porque también las herramientas se han ampliado. Pero en lo vocacional y en la educación, que es lo que más me convoca, ¿cómo podemos favorecer que esté más incorporada, que se integre? ¿Es responsabilidad de los profesores, de los padres, de los alumnos? ¿Cómo hacemos que esta amalgama funcione? Sí, ahí hay un tema como de qué es primero, ¿no? Sí, Porque por ahí. pareciera que los padres juegan un papel muy importante, sobre todo en los primeros años, y de nuevo, tienen que ser por el ejemplo. O sea, si tú ves un papá leyendo y comentando con tu mamá una novela, bueno, empiezas a sentir que eso tiene valor en la vida de ellos y empiezas tú a incorporarte a eso, a ese diálogo. Pero luego está el tema de los profesores, que creo que es esencial. Y hoy día la forma en que se está enseñando la literatura tiende a disectar los textos. Mira, a mí me pasó el otro día que leí un cuento de un americano, que lo releí en realidad porque se tradujo ahora al castellano, lo había leído muchos años, que se llama André Dubus, que es un gran cuentista americano, que murió ya. Y en ese cuento hay un padre que va nadando con un niño de 5 años, o algo así, y de repente lo pierde en el mar. Se le va y lo busca. Bueno, no voy a contar qué pasa, porque bueno, yo leí este cuento y fíjate que tuve una pesadilla. Mis hijos ya están grandes, pero en el sueño mi hijo tenía 5 años, había un bote, se subía al bote, venía una marea y se lo empezaba a llevar la corriente y yo corría a tirarme al agua sin saber si lo iba a poder pillar. Y en ese momento desperté. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque cuando tú lees con pasión, esto te llega muy profundo, incluso a nivel del inconsciente. Y la diferencia entre un bestseller y una gran novela es justamente esa. El bestseller mata el tiempo. Es como no haberlo vivido. Pero te lo mata, claro. Te mata 4 horas de espera en un aeropuerto, digamos. Te las mata. Pero una novela, un poema de calidad, sigue trabajando en tu memoria muchos años después de que lo has leído. Yo hace, digamos, La Guerra de la Paz, ponte tú, es una cosa que yo sigo en mi cabeza trabajando, sigue de alguna manera el cincel de la novela trabajando en mi cerebro años después. El, ¿Qué textos, aparte de ese, te han producido eso? Sigas volviendo a ellos una y otra vez. Mira, yo vuelvo mucho a algunas cosas de Beckett, de Samuel Beckett, sobre todo el teatro, ¿no? Más que las novelas, a pesar de que las novelas son muy interesantes, muy gaseosas, son novelas como sin trama. eh, Pero, pero en las obras, como bueno, la más famosa, Esperando a Godot, yo la encuentro extraordinaria, vuelvo sobre ella, la enseño en mis clases. Esa es una. En el polo opuesto, me gusta es pasar mucho y releo Edipo Rey. Edipo Rey usa 3 veces la palabra compasión en momentos claves de la obra. Es una obra perfecta y además es una obra absolutamente moderna. O sea, si tú miras la estructura de Edipo Rey, es exactamente igual a la estructura de Jurado 2 de la película que acaba de sacar Clint Eastwood, que es una película extraordinaria que está en Max, que acaba de aparecer. Este hombre a los 94 años ha mandado un peliculón. Y es la misma estructura, es un juicio, el Edipo Rey es un juicio. Mm. Y entonces eso me interesa mucho. Ahora, en novela, a mí me ha
fascinado mucho a mí Emilia Pardo Bazán, una novelista española del siglo XIX. Emilia Pardo Bazán es una mujer extraordinaria y en esta novela creo que es una influencia. Ojalá. Tolstoy, te lo mencioné, Sí. Dostoyevsky, Chekhov, Proust. Yo soy un gran lector de Proust. Y ya, bueno, gente más cerca, no sé, bueno, Banville, por ejemplo. Uh, Sobre todo ese libro sobre el mar, me parece una verdadera maravilla. McEwan. eh, bueno, en fin, tantos, ¿no? Fíjate que a propósito de lo que dices, yo tengo y claro, uno vuelve a esos textos que mencionaste, Edipo Rey, y ese es un clásico de clásicos. Y a veces yo me cuestiono decir, bueno, a los libros que más vuelvo son archiclásicos, pero no puedo olvidar lo que me hicieron sentir. Y cada vez que incluso los menciono, ni siquiera los vuelvo a releer, eh, puedo retomar Claro. esa sensación y esa emoción que, de hecho, en este minuto te lo estoy diciendo y ni siquiera te he dicho cuál y ya lo sé, que es la metamorfosis de Kafka. Bueno, eh, a mí me hizo, no puedo explicar, y fueron las primeras páginas, o sea, es como, es imposible no devorarse ese libro porque digo, bueno, esto de que nos convirtamos en un insecto del día a la mañana no existe, no es posible ni nada, pero tiene tantos alcances y la sensación y cómo él describe el ahogo, cómo se va perdiendo, cómo deja de ser humano irracionalmente solo por su apariencia y cómo él lo describe, de la manera en que lo describe. Hay una frase en la que dice, bueno, ahora estas 6 patas que tengo, livianas, infinitamente menos poderosas que mis 2 piernas, no me permiten darme vuelta. Y yo solo puedo pensarme en el cuerpo de un insecto así de débil, porque ya no tengo ningún poder sobre ni mi palabra, ni sobre mi cuerpo, ni sobre mis decisiones, y estoy al libre albedrío al servicio de otros. No puedo dejar de pensar en eso todo el tiempo y vuelvo y vuelvo y vuelvo siempre a dar el mismo ejemplo y la gente me dice, ya, pero léete otro libro. Y es no, es cierto que lo que dices tú. ese es un libro inolvidable. Bueno, eh, Kafka es una cosa extraordinaria. de- Extraordinaria el proceso, el castillo. Hay un cuento, por ejemplo, que se llama El mensaje imperial, en que hay un rey que está rodeado de sus súbditos muriendo. Todos están esperando que muera el rey. En el momento, él llama a su heraldo, su mensajero, y le da un mensaje para una persona que está perdida en algún pueblo lejana. Y empieza este hombre a avanzar con el mensaje, al mensaje al que el rey le ha dado mucha importancia, pero la gente lo rodea, hay mucha gente, luego hay un patio y también está lleno de gente, luego hay otro patio, y después de los patios está la ciudad, y la ciudad es enorme, y bueno, es por ahí el cuento, no cuento qué pasa, digamos, pero es una verdadera maravilla, y la metamorfosis es una maravilla. Y lo curioso, fíjate, es que Kafka tenía esta visión un poco trágica, si tú quieres, sí. pero a la vez era un hombre con un gran sentido del humor. Por ahí él dice, la risa le quita el piso a la desesperación. Y en la oficina, él trabajaba en una oficina de seguro y tenía un puesto bien importante. Era famoso por su sentido del humor. La gente lo conocía en esa dimensión. La gente poco sabían que estaba escribiendo. Tuvo algún éxito, más de lo que se cree, pero muy limitado. Y desde luego en la oficina, que eran toda gente de una empresa de seguro, no sabían mucho qué escribía. Él era un abogado muy competente ahí. Y era famoso, se acercaba a la gente al final del día muchas veces a la oficina para ver qué contaba él, qué anécdota divertida iba a contar. Es contradictorio. No, no, y tiene alguna anécdota sobre, porque los otros que a mí me, digo, estremecen físicamente, porque conceptualmente hay ideas que me gustan más, pero por ejemplo Edgar Allan Poe es otro, pero del que no encontré alegría, o sea, solo vi oscuridad en No, su biografía. no, bueno, él es un maestro del cuento, ¿no? Es una cosa impresionante. Do- Yo no puedo, o sea, es tétrico. Yo he soñado tantas veces con estar en una atmósfera como la que él decía, pero no conseguí encontrar. Yo sabía de lo del sentido de humor de, porque esa frase que dijiste Mm. es muy famosa de Sí. Kafka, pero no lo conseguí encontrar en Edgar Allan Poe. No, no, yo creo El, que Poe era un poco distinto en eso. sí, oscuro. Hay una traducción que hizo Cortázar del cuento de Poe muy buena.
No la he leído. Sí, muy buena. ¿Alguna vez te ha pasado esto, estas sensaciones que ahora hemos comentado, pero con una obra de arte, con una pintura? Sí, claro. ¿Cuáles? Bueno, por ejemplo, Bacon. Bacon, Freud, es otro Julian Freud que me ha producido enorme impresión ver cuadros del Kiefer, me interesa Ansel mucho. Kiefer Eh, en fin, bueno, para no ir a los clásicos, porque en literatura te nombré varios clásicos, pero yo me he pasado horas en las Meninas o en las pinturas negras de Goya. O sea, eh, me interesa mucho Andy Warhol. son distintos. Muy distinto. No, es que yo tengo una sensación como de afirmación del pluralismo estético. O sea, a mí me puede fascinar una novela completamente gaseosa de Virginia Woolf, como Las olas o algo como de Samuel Beckett. Y también me fascina una cosa como la que te acabo de decir, de Clint Eastwood, que es una cosa con una trama atada, donde tú no le puedes sacar una escena sin que se desmorone todo. Eh, yo creo que uno no tiene por qué tener gustos tan cerrados. Entonces me gustan cosas muy distintas. No siento que haya que optar, ¿no? Lucian Freud tiene esto de que uno... Perdón, Rothko es otro de mis favoritos. ¿Rothko? ¿En serio? Sí, A mí me costó muchísimo entenderlo. sí. Porque Rothko. las temperaturas no las entendí hasta que las leí. Y además que no fui tan bien acompañada a ver mi primer Rothko, entonces fue como, es broma, esto Eso lo te pude lo hacer puede, yo. claro, Y eso, claro, eso como te lo fue mi primera puede. impresión y estaba acompañada y lo primero que escuché, no es que yo tuviese una predisposición, pero inmediatamente se tiñó no sé, la virginidad de mi pensamiento. Eh, Es que pero eso pasa mucho, fíjate, con el arte, que es una cosa también que se dice un poco menos. No en todo momento tú estás en la situación de ver, de apreciar, de contemplar esa obra de arte. Esto vale para una obra plástica, para una música, para una novela. Hay momentos para ciertas cosas. Yo leí, por ejemplo, una buena parte, no una buena parte, pero unas 150 páginas del Tiempo Perdido de Proust cuando tenía 18 años. Y me pareció interesante, no puedo decir que no, pero lo dejé. No sé por qué lo dejé. Años después, muchos años después, digamos no sé, a los 30 años, qué sé yo, estoy en Manhattan con un amigo mío, un poeta cubano, José Coser, y él me muestra una traducción de Salina, de Alianza Editorial, que son 6 tomos, y me dice, ¿tú tienes esto? No, le digo, yo lo he leído en francés, lo he leído aquí, lo he leído. No, léete esta versión, me dijo. Y mira, me leí el tomo primero entero en el aeropuerto de Miami, buscando dónde poderme sentar. Me metía en cualquier restaurante, en cualquier cosa, porque tenía un problema de vuelo y tenía como 8 horas perdidas en el aeropuerto. Me lo leí entero el primer tomo. Y de ahí lo leí entero y lo he vuelto a leer. Fue el momento, la edad, era distinto que a los 18 años. Entonces, no siempre otra vez yo tuve una enfermedad, una pequeña operación, se me caía todo de las manos. Estaba en cama y no podía leer nada. Y lo único que me aguantó fue tu amigo Kafka. Me releí gran parte de Kafka. Era lo único que podía leer en ese momento. Entonces, no siempre uno está dispuesto. y también ocurre con la relectura, porque nos pilla en distintas etapas. Yo ahora le leo El Principito a mi hija y me parece Maravilla. fascinante, Eso es una maravilla. pero fascinante de repente. Y yo le leo a ella, entonces, y se lo leo y de repente me encuentro a mí como literalmente haciendo una exposición de teatro dramática, pero hasta el final de los tiempos. Mi hija me mira con mamá y se acuerda de algunas cosas como, pero no lo hago con el dramatismo para que ella lo interprete mejor o para que ella vea en mi gestualidad o interprete algo adicional, sino porque me lo estoy viviendo como si De fuese nuevo, el claro. último día que lo pudiese leer. Y lo he leído tantas veces y en cada ocasión me he detenido en una frase distinta o en un en un En un planeta planeta distinto. distinto. Es fascinante. Eso también porque la gente dice,
hay muchos que dicen, bueno, hay tantos libros que leer, tantos autores fascinantes y tenemos tan poco tiempo de vida que ideal pudiésemos leer a todos los autores que pudiéramos, pero la relectura tiene un valor igual al que es como cuando te encuentras en el momento indicado o te reencuentras con un texto en un momento específico, puede cambiar el trayecto de tu vida o ser un punto de inflexión. A mí me regaló El Principito un profesor como premio cuando yo tenía 8 años. Y hasta el día de hoy me acuerdo de la impresión de ese momento en que él ve que está lleno de rosas. Ay, Señor, Dios mío. Y ese, a mí ese libro me lo leyó primero en el colegio mi papá, lo leímos juntos, digamos. Él iba leyendo una parte, yo iba leyendo otra, y estábamos así igual como él en su escritorio y yo al lado, y él leía una parte y todo. Y ese momento, yo, como niña, cuando ocurrió eso, yo dije, aquí se acabó todo, o sea, no lo puedo creer, no. Y lo vi, uy, quizás voy a desviar un poco la conversación, pero es que me acabo de acordar de algo que me ocurrió, que vi el primer capítulo de 100 años de soledad de la serie De la serie, yo no lo he visto. y yo no soy partidaria de que lo veas, pero me produjo una decepción muy grande haberle puesto cara a Aureliano Buendía. Porque ahora que tú me hiciste recordar esa escena, esa es la escena que nunca ha dejado de expirar en mi vida, pero en ese momento yo vi mi campo de rosas con el número de rosas que yo me imaginé, con la expresión del principito que yo vi en mi cabeza, y me acuerdo que me puse a llorar la primera vez, Mira, porque dije, qué aquí se acabó conmovedor ese todo. momento. Y luego cuando le da la vuelta, salí de la oficina de mi papá con una esperanza infinita, como con fe en el mundo, no sé, como en fe en la humanidad. Y luego ya lo he mencionado en muchas ocasiones después, como lo importante que es la dedicación, la preocupación, lo importante que es el significado que tiene para nosotros, en general, los elementos, los objetos, las personas, lo que sea. Bueno, a propósito de eso, no, dale nomás. No, es que dijiste algo sobre la película, Eh, sobre la serie de de eso te iba a 100 decir. años de soledad. Si eres partidario de. Porque a mí, yo casi me muero. Y ahora me acabas de hablar de Clint Eastwood. Y hay películas que sí, y hay películas que yo preferiría tener la literatura en mi cabeza. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente. Lo que pasa, encuentro yo, es que cuando tú estás leyendo una novela, justamente por lo que tú dices, porque tú le pones rostro, tú le pones la actuación, en el fondo tú eres el director de la película mientras lees una novela. En cambio, cuando vas al cine, tienes mucha información, está todo ahí. Entonces es menos creativo el cine para el espectador, digo, que una novela. Una novela exige un poquito más de esfuerzo, pero tiene la gran compensación de la creación. Y entonces a mí me pasa mucho que cuando me ha gustado mucho una novela y la veo en el cine, chirría. Y supongo que es en parte porque yo ya tengo mi película. Yo sé cómo esa mujer es, cómo ese tipo es. No, 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 no. Entonces que me vengan a contar de nuevo el cuento con otras caras, con gente como que no siempre funciona. Y fíjate que rara vez una gran obra de arte de novela ha dado pie a una gran película. Más bien tiende a ocurrir que a veces las grandes películas se basan en novelas un poco más mediocres. Porque tienes más oportunidad Porque, de. porque ahí el cine rellena, interpreta, qué sé yo. Pero yo encuentro que la maravilla de la novela es esta capacidad interpretativa y creativa que queda en el lector. Y eso es, o sea, porque uno lo carga también de. Son sus imágenes, pero también de la fuerza que lleva dentro en el momento de leer. Otro momento, perdona que te esté compartiendo Mm. tanto, es que me hiciste revivir muchas cosas con el tema de la rosa. También leí con mi papá Tom Sawyer y Ah, ese sí está en película y también lo vi y sentí lo mismo. Dije, lo mismo. el indio Joe, ¿cómo me van a decir que el indio Joe es este? No, el indio Joe era diabólico cuando Tom Sawyer estaba oculto y de repente el indio Joe se daba vuelta entre medio de la casa. Yo decía, que no me pille. Yo sentía que era Tom Sawyer, que no me pille, que no me pille. Y en un minuto, en una de esas oportunidades, entró mi mamá para decir, no, el almuerzo está listo. Y yo,
como si hubiese llegado el mismísimo Indio Joe. Tienes razón, no había pensado en eso de que las novelas adaptadas a veces no son las grandes porque también para conservar la ilusión, digamos, la imaginación del lector. A propósito de lecturas, en otra ponencia tuya, hace como 14 años, así que quizás ni te acuerdes, y de Prost, él dijo, Prost decía que las biografías en realidad no eran una buena forma de entender la literatura de un escritor porque no mostraban al yo escritor, sino más bien se basaban en documentos, en personas o testimonios de personas cercanas que no alcanzaban a tener o a inmiscuirse en el espacio en el que el escritor escribía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que depende del escritor, fíjate. Ese libro donde Proust sostiene eso, que es como un ensayo, está contra el gran crítico de la época que era Sainte-Beuve. Y Sainte-Beuve justamente lo que hacía era interpretar las novelas a partir de cartas, de informaciones, de datos biográficos. Y Proust tiene una visión muy crítica de ese enfoque. La gente pensó, sin embargo, cuando apareció el primer tomo de El tiempo perdido, que era una novela en clave, que todos los personajes existían. Y eso fue parte de lo que lo dañó al principio. Por eso Gallimard lo rechazó, fue publicado por Flammarion, que era una editorial comercial, pero sin el prestigio de Gallimard. Tardaron como 2 o 3 tomos en reconocer quién era Proust. Bueno, y ahí le dieron el Goncourt, qué sé yo. La tesis de él es que el verdadero escritor es un yo secreto. Y quien conocen tus amigos, tus amigas, quien escribe las cartas, los mails, los WhatsApp, es un ser exterior que no es el que escribe. Y entonces, porque hay ese ser encerrado que no se expresa, es que tú escribes una obra de arte o haces una obra de arte. Esa es la tesis de Proust. Y yo creo que en algunos casos es así, en otros casos no. Por ejemplo, ya que hablábamos de Sófocles, el caso de Sófocles es muy curioso porque él era un hombre muy feliz en su vida, tuvo una vida muy plena, llegó a la ancianidad, tuvo toda la fama del mundo, tenía situación económica heredada al padre, que había sido un empresario. Entonces en Atenas él era una persona que tenía una vida bastante envidiable, equilibrado, lleno de amigos. Nadie se imaginaba cómo escribía estas tragedias tan terribles. No había conexión entre una cosa y otra. Pero hay otros escritores donde pasa lo contrario, donde hay una clara conexión que tú puedes ver entre la vida y la obra. Y en esa línea, ¿prefieres las biografías o las autobiografías? A mí me gusta más en el caso de un escritor la autobiografía, te confieso, porque encuentro que ahora sé, o los diarios, por ejemplo, sé que hay ahí también una mistificación. Sé que el escritor está construyendo una figura del escritor, por ejemplo, los diarios de José Donoso que se han publicado. Es Cierto, evidente que él cierto. está construyendo la figura del escritor atormentado, qué sé yo. Entonces eso está, sin duda. El, esto que estás hablando como de la dicotomía del yo escritor tiene que ver como con tú eres escritor, eh, con una necesidad, no una frustración, una necesidad del escritor de echar fuera aquello que no puede manifestar en otros contextos, o al menos Así para es, explicárselo a sí mismo. así es. Y en ese sentido, el yo escritor es bastante personal. Eh, Sí, yo creo que hay algo de secreto. Ahora, cuando un escritor construye una novela muy a partir de su vida, por ejemplo, no sé, Kerouac, por ejemplo, On the Road, que obviamente es un viaje real que él hizo, bueno, que hay una relación autobiográfica muy, muy directa. Pero en realidad, cuando la novela funciona, cuando la novela es una novela realmente, y no un mero testimonio para 4 amigos, él ha escrito en realidad no su historia, sino nuestra historia. Y eso es lo que hace grande una novela, cuando el escritor, a lo mejor pensando que escribió su historia, su propia historia, en realidad cuenta nuestra historia. Y tú como lector te ves ahí. no sé qué decir. Segundos de silencio. Yo acostumbro mucho leer biografías, por eso quería hacerte esta pregunta, porque a mí me gusta mucho, de hecho todo lo que hago en estas cápsulas es precisamente indagar en la vida
Conectar vida y obra. Exactamente. Y entender, porque claro, en Edgar Allan Poe me parece muy, muy claro, en otros casos no tanto. Y me interesa saber en dónde nacen estas obras maestras, de dónde proviene la inspiración. En el caso de Antoine de Saint-Exupéry, él era piloto, entonces era como, me parecía fascinante encontrar lugares en donde se podía reflejar algo o parte de su obra. Y hace muy poquito, a mí me encanta René Magritte, leí la historia de la biografía de René Magritte y su mamá se suicidó cuando él tenía 14 años. Y salió un día de la casa, un 12 de marzo, y no volvió. Y la encontraron como 6 días después en un río, tapada con una sábana. No se veía ella, estaba tapada, no con una sábana, era su camisón de dormir. Y esto es especulación, no está comprobado, pero René Magritte tiene muchísimas, muchísimas pinturas con un manto blanco tapando la cara. Los amantes es la insignia. Y ahí es cuando uno dice, chuta, somos nosotros queriendo hacer estas conexiones que no están comprobadas, que Magritte nunca dio ninguna luz de que esto pudiese estar conectado, pero ¿por qué tanta repetición? Nos gusta pensar en nuestra cabeza que están conectados los hilos. Y ahí yo me lo pregunté cuando supe lo de Prost, si realmente somos nosotros los que queremos encontrar en la vida del artista alguna respuesta a lo que leemos y la fascinación que tenemos con lo que leemos, o realmente existe el Mm. vínculo. No, yo creo que un vínculo existe. Yo creo que eso, a mí me parece que eso es claro. Ahora, yo creo que el vínculo varía, ¿no? Según las distintas obras, los distintos casos. Pero en algunos, como lo que tú dices de Magritte, es muy persuasivo. O sea, ahí claramente hay un eco de lo que pasó en su vida. Y eso le pasa a muchos escritores. Eh, Ahora, a veces no es tan evidente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Kafka. ¿Te fijas? Hay una biografía inmensa de Kafka ahora, que salió hace poco. Y después salió un nuevo libro del mismo autor alemán que analiza toda la documentación imaginable. Y bueno, Kafka, nadie se imaginaba salvo uno o dos amigos, digamos, que desobedeciendo sus órdenes publican sus cuentos y sus novelas. Pero él quería que eso se quemara. Él no estaba satisfecho con eso. Entonces, el que la gente conocía era muy distinto del que escribía. Pero tiene que haber habido una conexión. No quiero decir que eso que no. Tiene que haber habido una conexión. Pero no es clara cuál es. No, y no la dijo él, porque también ocurre en la universidad yo tomé un curso para entender los escritos de Borges, porque uno de mis libros favoritos Mm. es el Aleph. Y sueño con esta idea de que exista un rincón en el mundo, un momento en el mundo en donde está contenido el universo. Claro. Sí. Pero cuando tomé el curso, estaba lleno de simbolismos, de significaciones, de cosas que yo por supuesto no había visto, porque no son inmediatas al momento de leer. Y yo me preguntaba, ¿esto lo habrá dicho él? ¿Estos serán conclusiones de teóricos o haciendo interpretaciones? ¿O verdaderamente Borges era un superdotado mago del más allá, digamos? Y siempre yo pienso que lo era, pero no sé qué tanta conexión hay ahí. Me encanta soñarlo así, pero tanto simbolismo, tantos mundos, tantas culturas, imaginarios en un solo cuento de 5 páginas me parecía de repente como abrumador y no tan real. Sí, bueno, Borges es un poco así a veces, ¿no? No siempre, ¿no? Porque hay No, distintos tipos de cuentos. El hombre de la esquina rosada, por ejemplo, muy distinto, sí, ¿no? cierto, cierto, cierto. Pero a veces lo que él hace es una especie casi de parodia del enciclopedismo. ¿Verdad que sí? Entonces, parece una reseña en una entrada, en una enciclopedia, y está hecho así como en ese estilo. Eh, una cabeza impresionante. Fíjate, Borges hoy día es de los autores que está más presente en TikTok. Es una cosa increíble. Ahora, claro, vi entrevistas, porque él hizo de la entrevista un arte, una Absolutamente. forma de arte.
Sí, señor. Entonces le sacan un pedacito de 1 minuto y es una cosa impresionante, pero es de los escritores más presentes en las redes. O sea, si alguien se ha favorecido como escritor con las redes, ¿quién lo hubiera Supiera. pensado? Es Borges, supiera él. ¿Qué diría él Él que ahora? decía, mi fama es una demostración de que la literatura está en decadencia. Hablemos del amor y de tu libro. Y entonces, Teresa, ¿cómo se vive el amor? ¿Cómo crees tú que se vive el amor? Bueno, esa es la gran pregunta de la novela. Si yo supiera una respuesta así clara, tal vez no habría escrito la novela. ¿Cierto? La novela es una exploración de distintas formas de querer y de cómo además va evolucionando eso en el tiempo. Eh, yo creo, fíjate que de alguna manera una obra de arte no es reductible a una teoría. Y de alguna manera uno escribe porque las piezas no calzan. Si las piezas calzaran y uno tuviera todo armado, no sé, Tomás de Aquino, que tenía todo el mundo solucionado desde su visión, digamos, no habría escrito jamás una novela. Yo creo que la novela nace de una cierta fisura y es un género que se nutre de eso. Entonces, esta es una exploración de formas del amor. Y claro, aparece ahí un gran amor de Teresa Vims, que era una mujer muy extraordinaria y que tuvo una historia trágica. ¿Qué te contó tu abuela? Claro, todo esto partió cuando yo era bien jovencito, tenía 17, 18 años, y mi abuela me contaba esta historia. Ella había sido amiga de Teresa Vims, era más o menos la misma edad, y era prima hermana del marido de Teresa Vims, y más o menos la misma edad. Entonces eran muy amigos. Entonces todo el grupo que ella me contaba incluía a Jorge Cueva, incluía a Joaquín Barbello. Bueno, entonces era ella recordando su juventud, ella estaba viuda hace años y me contaba con un entusiasmo esto, con una vivacidad, como si estuviera pasando ahora. Y además era muy aficionada a contarme detalles, cómo estaban los floreros, cómo se vestían las distintas mujeres en ese momento. Eh, tenía una memoria bien viva ella. Y bueno, ella había tenido, antes de que se encontraran Teresa y Bicho Balmaceda, un pololeo con Bicho. Entonces ella tenía un pedazo del corazón reservado todavía para Bicho. Y Bicho era un personaje que resultó que era muy curioso en el cuento de ella, pero yo lo tomé siempre esto como, bueno, el recuerdo de una mujer que estuvo enamorada de un tipo hace no sé cuántos años. Pero cuando leí las crónicas que Joaquín Eduardo Bello le dedica a Bicho, porque eran muy amigos, me di cuenta que el modo de ser que mi abuela me describía era exactamente lo mismo que describía Eduardo Bello. Entonces, eso fue una de las cosas que me hizo pensar, aquí hay algo más real de lo que yo pensaba. Por decirte algo de Bicho, cosas que me contaba muchas cosas que vivió ella, digamos, ¿no? Pero ponte tú un día ya está en Gatti Chávez, que era una tienda de moda, digamos. Hoy día una especie de Falabella de hoy día. Perfecto. Y está en el probador. Y de repente se abre la cortina del probador. Y se está probando un vestido. Se abre la cortina y aparece Bicho, lo que es muy impropio. Y Bicho le pone inmediatamente un sombrero. Y le dice, con ese vestido, este sombrero. Y cierra la cortina. Y desaparece. Y cuando ella va a la caja a pagar, está apagado el vestido, el sombrero y todo. Y él se ha desaparecido. Bueno, era un tipo así, lleno de gestos inesperados. Pero a la vez era un tipo de muy mala fama. Sí, claro. En una parte dice, no lo hagas porque si bicho te mira ya perdí. Bueno, eso fue otra cosa que le dijo su mamá. Ella iba bajando las escaleras a encontrarse con Bicho y su mamá la oye, y sabe que va esto y le dice, ¿otra vez vas a salir con Bicho? Y ella le dice, sí, no No, debes salir nunca más con Bicho. Es que esta sea la última. Y ella le dice, ¿por qué, mamá, si esto no tiene nada de particular? Y ella le dice, mira, Bicho, con solo mirar a una mujer como tú, la mancha.
Entonces tenía mala fama porque había tenido muchas novias y porque salía con una francesa, que era una mujer libre, que no estaba casada. Y él la llevaba al campo como si fuera su mujer, la llevaba al teatro, a la ópera, a todas partes. Y esto producía en la sociedad de Santiago de la época una sensación de escándalo, que esta francesa pudiera funcionar así en todos estos ambientes y que Bicho le diera lo mismo. Era un hombre libre, Bicho, de alguna manera. Y creo que eso fue parte de lo que le atrajo a Teresa Vives, que también era un espíritu libre. En esa línea, el amor, según tu concepción, ¿se debe controlar o se debe eh, limitar? ¿Hay que ponerle límites al amor o está Bueno, bien dejarse? esa es una gran pregunta. Freud, en El malestar de la cultura, dice que hay dos pulsiones básicas que toda civilización canaliza y regula: la violencia y la sexualidad. Y sin eso no hay civilización, de eso. No hay ninguna civilización posible donde estas dos fuerzas estén libres, digamos. Tiene que haber y bueno, yo creo que eso efectivamente ocurre. Tú ves que ahora que tenemos una sociedad bien permisiva en una serie de planos respecto de lo que era la sociedad hace 50 años, sin embargo aparece una cantidad de normas nuevas, te fijas, que sustituyen a las antiguas, que son diferentes. Entonces, pareciera que la sexualidad siempre se vive de alguna manera en un riel, pero de repente aparecen estas pasiones desbordantes como lo que le ocurre a Teresa Vims, que rompen todos los rieles. Han ocurrido muchas historias así. Romeo y Julieta. Bueno, Solo puedo pensar en Romeo y Julieta. Última pregunta. Esta se la hago a todos mis invitados porque tengo una hija de 4 años y medio que va a entrar al colegio ahora. Eh, ¿Cómo crees tú que, como papás, como sociedad, desde el gobierno, eh, debiésemos fomentar o impulsar a los niños a que crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? mira, yo creo que es una muy buena pregunta. No sé la respuesta precisa. Además, las obras de arte son muy distintas entre sí. Por ejemplo, esta obra mía es una novela que tiene una forma como de un embudo. O sea, al principio hay muchos personajes, muchas situaciones, mucha presencia de la época y luego se va como estrechando esto y se concentra en la pasión de Teresa Vimes y Bicho Balmaceda. Y eso no pasa en otras. O sea, son obras muy diferentes. ¿Cómo preparas tú a un niño, que sea, para una cantidad enorme de obras distintas? Yo creo que las obras de arte son como dice Proust por ahí, un instrumento óptico que permite ver algo que no está. O sea, por ahí dice Novalis, y está en la novela, en una epígrafe, la novela surge de las limitaciones de la historia. Entonces, el novelista conjetura, imagina diálogos, sentimientos, y no necesita documentar eso, como si lo tendría que hacer un historiador. Entonces, crea un mundo paralelo. Y ese mundo paralelo no es el mismo que el mundo que existe y sin embargo ilumina el mundo que existe. Y eso es la magia Ahora, ¿cómo se hace eso y por qué pasa? Es bien difícil de responder. Pero yo creo que lo que hay que hacer sentir es eso, ¿no? Que de alguna manera el mundo se ilumina desde el arte, ¿no? Que tú ves cosas que de otra manera no verías. Por ahí hay una imagen de Henry James que a mí me gusta mucho, que dice que la literatura es una casa de muchas ventanas, todas distintas. Y claro, desde cada ventana tú tienes un ángulo al jardín, que puede ser una pequeña ventana o una gran ventana, no todas las ventanas, pero cada una te da una visión distinta del jardín, ¿no? Eso me parece a mí que es lo que pasa con la literatura y adelgaza la sensibilidad. De alguna manera tú no eres el mismo después de haber leído El tiempo perdido o La metamorfosis de Kafka. Cambia tu sensibilidad, tu manera de imaginar a las personas, te pones en la posición de otros, porque sobre todo en la novela eso es la esencia, ¿no es cierto? Que tú vives vidas ajenas, por así decir, que de otra manera no imaginarías. Y quien no imagina, no ve. Ahora, esto puede llegar al extremo, ¿no es cierto? Porque uno se pregunta a veces, hay como, a ver, ¿cómo decirlo? Hay como la utopía del lector y la utopía del autor.
La utopía del lector es que todo existió tal cual y el escritor tomó fotos, digamos, fue un cronista. Y la utopía del autor es que él lo inventó todo, que él es un dios creador, digamos, ¿no? Que partió de la nada. Y la realidad es un poco una mezcla de las dos cosas. Pero efectivamente la novela, y el caso de esta novela hay que decirlo muy claro, porque esta es una novela por donde se la mire, no es una biografía de Teresa Vimes, es una novela. El caso de la novela, tú tienes un mundo paralelo al real, pero que ilumina el real. Eh, Y cómo, precisamente por eso, em, porque los niños son curiosos por naturaleza, nacen sensibles, igual que todos los seres humanos nos vamos agotando en sensibilidad dependiendo de qué percepción tengamos de ella, pero quizá la pregunta es cómo una persona, da lo mismo si son niños o no, en el día a día puede incursionar o descubrirse en alguna obra de arte, cualquiera sea, de cualquier disciplina. Mira, yo creo que hay gente que lo hace sin necesidad Forzarse. de nadie que los guíe, que simplemente llegan a eso. Está lleno de artistas que vienen, tuvieron padres completamente indiferentes al arte y fue una cosa de ellos. Y eso es así. Ahora, eh, yo pienso que hay que exponer a los niños a buenas obras de arte desde muy chicos, como parte natural de la vida, así como se ve fútbol, digamos, o sea, tiene que ser parte de la vida. Pero al final, lo que importa, lo más decisivo, es lo que te dije que haces tú. O sea, ahí está el ejemplo, que es leer con pasión y transmitir la pasión. Eso es lo que hace toda la diferencia. Un niño, un joven o un adulto incluso, eh, va a sentir que la literatura importa para ti. Lo siente cuando te oye, cuando te lee. Entonces, ese es un testimonio que tú das. Y eso tiene un valor insustituible. Nada compite con eso. Incluso puede que el análisis que haga un profesor en tercero medio no sea, que pasa la metamorfosis, puede que no sea muy sofisticado. Y si pasa algo de Borges, no va a ser como lo que tú leíste o el curso que tuviste, puede ser algo medio simplón. No importa, siempre que haya pasión. Lo que mata la literatura y el arte en general es la mirada de disección, por así decirlo, ¿no? Que enfría todo, ¿no? Porque la literatura tiene que conmover. Es difícil eso como tarea para la casa, para la gente. Vivir la vida con pasión para ser testimonio de lo que sea que tengamos pasión, ser testimonio de que existe, Pero es que si que hay la hay un móvil, pasión, un fuego pero dentro. si es que hay la pasión, eso sale solo. O sea, yo viví eso, lo viví de niño con este profesor que te mencioné, el profesor Contreras, lo viví después mucho más tarde con alguien como, en cuyo taller yo estuve, como Pepe Donoso, que hablaba de la literatura con tal pasión, con tal... Tú te das cuenta de la importancia que tenía para él esa escena de Henry James, y por qué estaba hecha así, no de otra manera. Y esas son las cosas que te van como sugestionando y te vas metiendo en ese mundo. El mundo literario o artístico en general tiene que valer para quien lo está presentando. Hoy te- y si a la persona le apasionan, no quiero ser moralista, pero cosas no indicadas, o por ejemplo, es que el deporte sí es indicado, pero si me apasiona el reggaetón. ¿Y qué problema tiene eso? Sí, es cierto. O sea, finalmente sí, lo que pasa es que mi bandera son las artes, entonces, claro, el problema mío con el reggaetón es que no tiene un mensaje que desde mi punto de... No, ya lo entendí, ya lo entendí. Yo Eh, no lo veo incompatible para nada. O sea, yo creo que te puede gustar el reggaetón y te puede gustar Cervantes. No veo por qué no. claro, claro. La pregunta está orientada como, ok, soy papá y tengo mis pensamientos y qué sé yo quisiera que mi hija fuese lo mejor que pueda, que le vaya lo mejor que sea posible, la voy a guiar para que tome mejores decisiones. Esa es la visión de un papá. Eh,
pero no pienso que esté tan sobre la mesa hoy día como de paternidad o de maternidad, decir, ok, no, pero mi hijo tiene que conocerse a sí mismo, o tiene que descubrir dentro ese fuego, o tiene que, porque la pasión mía es mía y puede ser contagiosa, pero al que le llegue, Bueno, pero la pasión debe despertar en uno, porque ese es el móvil, digamos. O sea, yo estoy aquí haciendo todas mis preguntas precisamente porque es mía, no fue de mi mamá ni de mi papá. Pero para eso hay que presentar, ¿verdad? O sea, presentarle el abanico de opciones eso y es. que cada niño descubra dónde tirita la tripa y Sí, el corazón. y puede encontrar su beta y como conversábamos hace un rato, puede que en un momento un estudiante no esté para ese libro, el libro no le diga nada y 5 meses después le dice todo. Entonces, también hay que tener un poco de respeto con eso, que esto no es una cuestión mecánica, que esto depende de la intuición. Y uno tiene que tener una cierta intuición de qué es lo que puede resultar ahí. Ser profesor, sobre todo ser padre es todavía más difícil, pero, en fin, pero estamos condenados a hacerlo, pero escoger la vida del profesor, yo lo admiro, yo hago clases a gente que la inmensa mayoría van a ser profesores, enseño filosofía en la Universidad de Chile y casi todos mis alumnos van a la enseñanza y yo los admiro porque es una cosa muy difícil lidiar con adolescentes en el mundo de hoy, con la competencia, todo, en fin, tú sabes. Eh, pero yo creo que ahí ellos tienen que tener esa intuición para sentir qué es lo que se puede hacer con ese grupo humano que hay ahí. Pero tampoco hay que pensar de que entregando literatura basura tú solucionas, por así decir, el problema, digamos, ¿no? Porque no lo soluciona, es una falsa solución. Entonces hay que lograr que los estudiantes entren a la literatura de verdad. Lo mismo en las artes, que entren al arte de verdad, no a basofia, digamos. Y ese es el desafío del profesor. Y ahí, yo te insisto, yo creo que la pasión influye mucho, mucho. Hay algo contagioso, como dijiste tú. La pasión del guía. Sí, yo creo que eso es... Ahora, tiene que haber una cierta, claro, sintonía, ¿no? Con el grupo Bueno, humano tú con el escribiste que una estás. novela completa a propósito de la pasión de tu abuelita. Fue bien apasionada. Sí, sí, y claro, ahí tienes tú que ella, claro, ella, la pasión que ella sentía, digamos, en el recuerdo, fue una cosa que se me quedó grabada y que me Contagiosa. puso a andar. Ahora, claro, con el tiempo yo hablé con otras personas, porque yo empecé a sentir tiempo después que ella murió, en realidad, que esta historia yo la tenía que contar. Esta versión de esta historia la tenía que contar. Entonces me empecé a informar con distintas personas que habían conocido a Teresa Vims, a Bicho, a este y al otro. Y, y fui armando la novela en parte a partir de esos testimonios, entre otros una tía, abuela, Olga, que ganó el premio Lenka Frankulich, era una periodista con quien cuando se enfermó, pero que estaba completamente lúcida, yo la fui a ver 2 veces. Tuve 2 conversaciones, digamos, formales sobre este tema. Y ella sabía mucho la historia porque ella era hermana del marido de Tere Vims y muy amiga de Tere Vims. Incluso en el periodo de la crisis, cuando la pillan y todo eso, se va a vivir en la pieza con mi tía Olga, Teresa Vims. Entonces ella le oía todo el testimonio en vivo y en directo. Y eso fue para mí muy útil porque ella era una persona que estaba menos entusiasmada que mi abuela, entonces eran como más la historia tal cual, digamos, ¿no? Claro, más objetivo. Ahora, todo esto te digo, es una novela, o sea, eso hay que tenerlo claro. Sí, no, ahí estuvo la pasión, por eso decía, la pasión igual es contagiosa. El punto de inicio, el despertar, es como un encendedor, ¿verdad? No siempre enciende, pero cuando enciende, la llama comienza a gestarse. Bueno, ese es el gran desafío, encuentro yo, de construir una novela que tenga una cierta trama, porque yo encuentro que la trama parte con un corte, con una ruptura del statu quo. Por ejemplo, si volvemos a Edipo Rey, digamos, bueno, se supone que hay una vida normal, entre comillas, ahí, y de repente una peste espantosa. Y la pregunta es, ¿qué causa esta peste? Y entonces toda la obra está recorrida por esa pregunta. Y al final se responde la pregunta.
Y ese es el final, que tú sientes que es un final satisfactorio porque se echó a andar una investigación de alguna manera. Y yo creo que esa que es como la estructura básica, que es la misma de la película de Clint Eastwood, Jurado 2, la actual, yo creo que eso es algo que de una u otra manera vale para construir una historia, ¿no? Entonces que la pregunta, el factor gatillante tiene que ser una ruptura del statu quo que produce una pregunta que al final se contesta, se explora. Ahora, la respuesta puede ser una respuesta abierta, como, no sé, Luces de la ciudad de Chaplin, donde tú quedas con una respuesta abierta, pero tú tienes claramente la sensación de que terminó la historia. Entonces, en este caso, esto parte en esta novela, y entonces Teresa parte en el momento en que Bicho y Teresa se conocen y tienen una conversación, que es un coqueteo, digamos, con una sensualidad en las palabras, en el tono, en la manera de mirarse, en fin. Y toda la novela está recorrida por esa pregunta: ¿qué va a pasar entre estos dos? ¿Va a ocurrir algo o no va a ocurrir nada? ¿Mm? Y eso es lo que al final se responde. ¿Mm? Arturo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me siento con mi corazón más llenito y mi cabeza más grande, así que te lo agradezco mucho. No, encantado de estar aquí y te reitero mi admiración por tu obra. Eso me honra muchísimo. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Déjame en los comentarios todas las reflexiones que hayan surgido. Espero que te quedes pensando, que te hagas preguntas acerca de la literatura, acerca de tu existencia y que te animes a volver a leer novelas de ficción, no importa. No te olvides de seguirme en mis canales de YouTube y Spotify para no perderte capítulos y en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.